a, a darnos un esbozo pequeñito de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que entramos ya al estudio tácito de lo que es guerra espiritual y allí dimos, ¿verdad? Pues una panorámica de lo que es la guerra espiritual, ¿verdad, hermano José Luis? Sí, hermano. Nosotros no podemos negar la guerra espiritual. Nosotros no podemos negar que estamos enfrascados en una guerra que amenaza la, la vida humana misma. No puede terminar la vida. Los acólitos de esta guerra no pueden terminar una vida, pero sí pueden someterla, pueden acorralarla al punto de que pueden llevar esa vida al colapso, ¿verdad? Y esta guerra espiritual tiene dos contextos específicos en los que nosotros nos hemos ocupado a definir. Está el contexto de la exageración de la guerra espiritual en la que encontramos una serie de dificultades eh, específicas que nos permiten a nosotros visualizar el hecho de que este tema sea tan escabroso. No obstante, la guerra espiritual tienes unos antecedentes, ¿verdad? Bastante bonito en el hecho de que nosotros a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros podemos contactar una serie de acontecimientos y patrones que se han dado dentro de la comunidad cristiana que nos indican a nosotros que esta lucha que estamos librando es una lucha espiritual en la que nosotros somos participantes de ella y a la vez es en nosotros donde se desarrolla esta guerra, porque el terreno en el que se desarrolla la guerra es en nuestra mente, es alrededor nuestro en la cultura, es alrededor nuestro en la forma y estructura de la sociedad. Y usted dirá, bueno, hermano, pero entonces, ¿cuál es la intervención que tienen los espíritus inmundos dentro de esta guerra? El fenómeno de los demonios, cómo afecta nuestra vida diaria. Y eso lo habíamos explicado y sabemos que eh, allí afuera no todo el mundo está endemoniado. No podemos arrebatarle la responsabilidad del pecado a los hombres. No podemos decir que todo lo que pasa allí pasa porque tal individuo está endemoniado. No, 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 no. Esas exageraciones nosotros debemos olvidarnos de ellas. En la iglesia, nosotros estamos batallando, hermano, pero estos términos que se utilizan para referirse al contexto de la iglesia como cristianos endemoniados, abriendo el campo de la posibilidad de que un creyente pueda ser objeto de una posesión demoníaca. Eso es algo absurdo, es algo que nosotros al contactar la escritura en un simple vistazo de las escrituras, nos podemos dar cuenta de que eso es algo totalmente imposible. Ahora, este fenómeno se ha diseminado mucho, especialmente en Latinoamérica, y nuestros hermanos han sido objeto de ello y están presos por estas ideologías que se han introducido en las iglesias acerca de que es posible que un demonio tome posesión de un hermano de nuestra congregación o que algunos de nosotros seamos objeto de una maldición generacional que no nos permita avanzar en la fe.
o que no permita que el evangelio prospere en nuestra familia, porque nuestra familia está maldita a causa de una intervención que tuvo el diablo por medio de un pacto que hizo un tatarabuelo o un tío o quién sabe quién. Estos conceptos se han introducido en nuestras congregaciones de mano de individuos que, viciados por el deseo de fama y de saber, se han hecho sabios en su propia opinión, han evadido la estructura bíblica de la intervención espiritual dentro de nuestro plano material y han exagerado las cosas al punto de que el señor Peter, la señora Ferrey, establece que esta guerra no la puede librar todo el mundo. En la iglesia no está todo el mundo preparado para lidiar con los demonios, porque Dios tiene individuos específicos a los que le ha revestido de una autoridad eh, tremenda para batallar, y ellos son los que pueden enfrentarse a estos fenómenos. ¿Es cierto eso? No, la Biblia no dice eso. Nada más al principio, cuando los apóstoles comenzaron, sí se les dio cierto poder, pero yo pienso que nada más fue a ellos, a la base, a los apóstoles, a nadie más. No habla después de otras personas. No lo dice. Pero ¿dónde reside, hermano José, esa autoridad delegada por el Señor? ¿Dónde reside? En someterse a Cristo. Y en la plenitud de la iglesia. O sea, Claro. en la plenitud de la iglesia. Esta Y autoridad es delegada a la iglesia. Dígame. Y un punto, cuando lo hicieron, no se lo hicieron a hermanos de la iglesia, cristianos que se habían convertido. Cuando sacaron demonios, era gente que estaba ya poseída. A liberar a los cautivos era que iban. Claro. Porque los que están en la iglesia, bueno, suponemos que son libres. ¿O no? Claro. Alguien corríjame. Suponemos que el que recibió al Señor, que el que ha sido llamado por Dios a esta salvación es un hombre libre, es una mujer libre. Así es. Nada nos ata. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en otra traducción podemos leer que será totalmente o absolutamente libre. ¿Libre de qué? De esa esclavitud del sistema del mundo. Pero estos individuos, por otro lado, se creen superpoderosos. Porque si bien es cierto que nosotros por Cristo Jesús hemos sido libertados y podemos ahora enfrentarnos a las artimañas artificiosas del diablo, el Señor lo reprenda, eso no significa que nosotros debamos exagerar este asunto al punto de que nosotros andemos por ahí como cazadores de brujas, viendo demonios hasta en la sopa, atando, desatando, proclamando, estableciendo, haciéndole exorcismo a nuestros hermanos. Porque, bueno, en ética cristiana vamos a tratar este punto, pero nosotros no podemos evadir el hecho de que aunque nosotros hemos sido llamados por el Señor a una vida de santidad, estamos batallando en nuestro cuerpo carnal con muchos problemas personales que muchas veces deben ser corregidos. Eso no es el diablo. Muchas de nuestras malas costumbres todavía están con nosotros y nosotros estamos tratando y evadiendo, ¿verdad? Estas cosas para poder vivir lo más santa y agradablemente posible delante de la presencia del Señor. Todas estas cosas acerca de guerra espiritual, el tema de la cartografía espiritual, el terreno, el terrorismo espiritual que se vive hoy en día, tratar de acuñarle todas las cosas que pasan a los espíritus inmundos,
a los cuales se le asignan nombres. Por ejemplo, el día pasado, no sé si le había dicho esto, pero el día pasado hablé con un señor que se autodenomina apóstol y pastor de una iglesia y que es, dice él, consejero matrimonial. Me dice que hay una cosa de la que nosotros debemos orar y debemos reprender para ser guardados, porque hay un demonio que siembra lujuria en las parejas, que siembra celo, que siembra odio, rencor, contienda, y que ese demonio se llama Amodeos. Wow. Pero que todo esto que este señor menciona no son más que obra de la carne. No es un demonio que siembra la lujuria, no es un demonio que siembra los celos. Estas son obras carnales a las que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, debemos renunciar y llevar al Señor todas estas cosas para que el Señor traiga verdadera libertad a nuestra vida. Lo que sí la palabra de Dios establece, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo, es que la Biblia nos habla de una guerra espiritual que es verdadera. Una guerra que batallaron nuestros primeros padres y fueron derrotados allí en Edén, pero que el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, derrotó al enemigo de nuestras almas allí con esa expresión maravillosa de está escrito. No utilizó técnicas de liberación, no utilizó una serie de artilugios extraños para enfrentar al diablo, ni tampoco se envalentonó, sino que con un escrito está, el diablo fue totalmente derrotado. Y nuestro Señor, habiendo vencido en la cruz del Calvario, recibió con ello toda autoridad sobre el principado, potestades, gobernadores, sobre la muerte, hermanos. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha revestido de este poder, no al hermano José o al hermano Gamaliel, o específicamente a la hermana María, o específicamente al hermano José Luis o Gemima, no, sino que a la iglesia, el Señor la dotó de poder para que nosotros batallemos en esta guerra amparado en la gloriosa autoridad del Señor y Salvador Jesucristo, que es el único que puede obtener la victoria ante todos estos fenómenos. Y qué bueno que Jesús está de nuestro lado. No vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, hermanos. Ojo con esto. Seremos tentados a la manera que nuestro Señor fue tentado. Pues la palabra de Dios establece que nosotros somos tentados ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la mente. De la mente, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Nuestra concupiscencia es el norte al que apunta Satanás por medio de sus artimañas, para que por medio de ella nosotros seamos seducidos. Amén. Amén. Aleluya. De modo que, ¿qué nos resta? Entender en este punto que esta guerra espiritual nosotros la vamos a luchar, vamos a batallar en esto, en contra del error, en contra del asedio que tienen las circunstancias, en contra de la seducción y en contra de la posesión demoníaca. Claro que sí. Nos vamos a encontrar con situaciones inexplicables en el sentido humano y podremos por el espíritu discernir que tal o cual individuo no está siendo movido por su propia mente, sino que es el diablo, es un espíritu que lo está gobernando. Pero para esto Cristo nos ha dado su palabra por medio de la cual nosotros podemos hacer libre a los hombres. Amén.
el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:5, establece: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué está haciendo allí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está rechazando las armas físicas que podría utilizar en la lucha que tenía en contra de los que se oponían a su ministerio. El apóstol Pablo lo que dice es que él no va a utilizar las artimañas maliciosas que utilizan otros hombres, sino que ha sido de la verdad. Él iba a utilizar la palabra para llevar a cabo esta batalla y ganar en ella. Amén. ¿eh? Santo Jesús. A mí eso me llena de mucho gozo, hermano, porque existe una guerra espiritual, pero la táctica que vamos a utilizar nosotros es la táctica correcta que se encuentra en la palabra de Dios. No vamos a recurrir a artimañas ni no vamos a ir a nuestras iglesias con manuales en los que vamos a hacerle text a nuestros hermanos para ver qué nivel de demonización tienen. Así no es como funciona esto. Todas esas tácticas desarrolladas por el neopentecostalismo, por las nuevas corrientes de guerreros que han surgido hoy. Hoy tenemos los púlpitos llenos de mujeres empoderadas, de hombres mentirosos, de por sí, de falsos profetas. Me encanta un video que grabó nuestro hermano Emmanuel de, creo, no me acuerdo cómo se llama, del canal bíblico. El hermano Emmanuel allí decía que la palabra de Dios dice que nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Pero en ningún momento usted va a encontrar que la Biblia va a decir que se guarde de los falsos creyentes, porque no existe tal cosa. No puede haber un creyente falso. O es un creyente o no es un creyente, pero no puede haber un creyente falso. No puede haber un creyente en la iglesia que comulgue con nosotros, que habite en el gozo de la reunión cristiana y que éste esté predicando otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. Ese evidentemente no es un creyente, es un falso hermano, es un lobo que se ha infiltrado vestido de oveja y que solamente está esperando el momento para abalanzarse sobre las gargantas de las ovejas de Dios para, hermano, matarla. Y hay que identificar estas cosas. Amén. Aleluya. Amén. Vi que algunos me enviaron, ¿verdad? La tarea que pusimos. Se leyeron, ¿verdad? El análisis de nuestro hermano Juanji acerca de la figura del exorcista. Sí, ¿Qué es un exorcista, hermano? pues ahí es lo que yo entendí, pues es una posición demoníaca y sobre todo lo practica mucho la iglesia romana en base a cuando hay una posición en un niño, una niña, que es lo que más se ven en las películas, y utilizan agua bendita, rosarios, rezos, porque no son ni oraciones, son rezos repetitivos, ¿verdad? Repeticiones, Claro. repeticiones. Y los pentecostales, igual parecido también, y usan algunas formas como unción por aceite y oraciones. Y está muy basado en cuanto a, pone varios ejemplos de la Biblia, versículos, y pues no hay nada de que exista eso. No hay. ¿Alguien más? O sea, en el artículo decía que un exorcista era como una persona, un sacerdote que tenía un llamado ministerial específico en esa área de reprender demonios y lo hacía a través, como decía el hermano, a través de crucifijos, reliquias, agua bendita y no todos estos amuletos, ¿no? Que según el demonio ve y se aparta de ellos. Y en el área protestante
Están, por ejemplo, el profesor cita los libros, ¿no? Los nuevos libros de estos llamados algunos profetas o algunos, Peter Warner, Wanda Ferrey, gente claro, así, hasta Carlos Anacondia, Carlos que de hecho Anacondia. sí lo tengo, sí lo conozco, que bueno, ellos basan sus libros en unas experiencias personales y no básicamente en la Biblia, ¿no? Eso en esencia. Que no rechazamos del todo. El conocimiento empírico, empírico, perdón, eh, las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida diaria eh, son buenas. Incluso Sproul menciona que el testimonio personal no es el evangelio, sino que le da apertura al verdadero evangelio. Nosotros no debemos andar por ahí predicando nuestro testimonio, haciendo énfasis en nosotros. Pero hermana Gemima, nosotros podríamos identificar exorcista dentro de nuestra comunidad cristiana hoy. No debería, pero es como hay personas específicas en Se esa área como identifica. de guerra, ajá, de guerra espiritual se identifican, ¿no? Hay gente que se identifica. Claro, que ellos dicen que tienen ese ministerio de expulsar demonios. Ajá. ¿Alguien más leyó? Sí, yo leí más o menos lo que ha explicado el hermano José y la hermana Gemima en todo esto. Además, los exorcistas suelen vincularse prácticamente con las guerras espirituales y que de una u otra forma, bueno, podemos identificarlo en la iglesia, pero hay muchísimas personas que se montan una película de que echan fuera demonios y todo el rollo macaco. Y de esta manera, pues lo que están es haciendo prácticamente una anatema o una herejía. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios para saber cuándo se está haciendo una guerra espiritual eh, con una buena espiritualidad, porque un exorcista puede bregar con tema bueno y con tema malo, pero casi siempre más con malo tema que con bueno. Por ejemplo, en nuestro país hay muchísima gente allí que, que son fanáticos en querer llamar la atención haciendo una Shows, una haciendo shows. eliminación de espíritu y montan una película y montan una música todo meter y que están echando fuera demonios y que la gente está poseída y todas esas cosas. Hay que tener Pero mucho cuidado con eso. nosotros creemos en la posesión demoníaca. Sí, yo creo. Puede Yo ser creo en la poseída una posesión persona. demoníaca, pero Puede haber una manifestación demoníaca en medio de un servicio cristiano. sí, sí, lo puede haber. No, para mí no. Yo Bueno, digo, hermano, yo diría que puede, ¿cómo decirle? En un culto cristiano puede alguien visitar que haya venido poseído o con el espíritu ese demoníaco y que en esta persona se provoca una guerra espiritual. Porque si nosotros somos espirituales para Cristo y viene uno que es espiritual para la otra parte contraria, pues esa persona tiene una reacción. Pienso yo y yo creo que he visto algo similar. Por ejemplo, si el pastor Barranco, Carlos Barranco, de allí de Bonao, yo no sé si usted conoce a Carlos Barranco. Carlos sí, sí, Barranco, Carlos Vicente Barranco. sí, yo fui bautizada por Carlos Vicente Barranco. Este hombre es un tremendo ministro de Dios y este hombre pues es es muy usado para todo, para sanidad, para eliminación de espíritus y todas esas cosas. Y en culto que está este hombre, pues suceden muchas cosas. Y yo, Carlos Barranco, mucha gente lo cuestionará y mucha gente, hay gente para todo, ¿no? Pero yo puedo decir que Carlos Barranco lo he vivido yo en carne propia. El Señor lo usa con grandemente, grandemente. Y Sí, hay como ha muchos. usado grandemente para la guerra espiritual, este hombre también es atacado
es muy atacado. Miren, entramos a la lección 3. Autoridad. Hermano, a mí en la Dígame. lectura lo que me pareció era que, bueno, nosotros siempre hemos visto muchas películas sobre exorcismo, ¿no? Y Ajá. vemos cómo en las películas los sacerdotes o las personas que van a exorcizar usan sus crucifijos, todo, ¿no? Y acá hablan también sobre eso, ¿no? Que se usan instrumentos, que los católicos han estilado por usar instrumentos para poder Artilugios. retirar y apelar a los demonios a que se vayan, ¿no? Entonces, pero yo tuve una experiencia en mi iglesia que nos compartieron unos hermanos que salían a exorcizar con un padre, en donde las personas que van y hacen ese trabajo tienen que estar totalmente puros y santificados, Sí, no sí. tienen que estar con ningún pecado, ¿no? Entonces, entre ellos fue un hermano y estaba el sacerdote y todo haciendo el proceso de exorcización. Y la persona habló y le dijo a este hermano que estaba ahí con su esposa y con otros hermanos, le dijo, ¿y tú qué me hablas si anoche te has estado revolcando con otra mujer? Ay, padre. Y entonces, y lo tuvieron que retirar al hermano, y entonces hablaron de que siempre uno tiene que estar puro, porque el demonio sabe nuestros pecados y él los va a decir, porque no tenemos autoridad. Cuando nosotros queremos, o sea, limpiar, tiene que haber la autoridad de Cristo y estar santificados. Es lo que quería compartir, hermano. La obediencia al Señor es la Una marca parte distintiva de fundamental. los creyentes. Yo tengo un punto, ajá, de que Sí. en un culto cristiano y en eso no existe. Para comenzar, tenemos que ir a Deuteronomio 18 del 10 al 12, donde nos dice que nosotros no practicamos la hechicería, ni encantos, ni que consultemos a Nada de espíritus, eso. es abominación para Dios. Y luego hay más versículos en Gálatas que no hagamos idolatría, hechicería, ni nada de eso. Entonces es bien claro. Y nosotros cuando Cristo muere en la cruz, Él dice que Él venció potestades, todo. Nosotros no tenemos nada que hacer en eso. La guerra espiritual, los espíritus, desde mi punto de vista, sí existen, porque vemos Sí. brujos, vemos hechiceros, pero no cristianos, todo está afuera. Ahí es donde está el mundo espiritual, no adentro de una iglesia. No. Miren, existen los portales espirituales. Deben de existir, pero afuera, en el mundo, porque están los espíritus, están los demonios, están los principados, está todo eso. Pero Nosotros escuchamos a veces, hermano, mire, varón, no mire una película de misterio, porque los demonios que hay en esa película se le pasan a usted por medio del televisor. Aquí decía una persona que los toiles, los inodoros eran portales espirituales. no, Y También, mencionaban una serie de cosas. no. Dígame, hermana Gemima, también dicen que los espejos los son espejos, portales. Ah, sí. Y verse de noche en un espejo. todo eso, señores, todo eso se ha mezclado dentro de la iglesia, de la santería, del chamanismo, la unción del saco, el agua santa, que es sinónimo de agua bendita, la espada ungida, los zapatos del guerrero, todas estas cosas, todas estas ejemplificaciones que se utilizan muchas veces en la iglesia, que se hacen en forma de simbología y que pareciera que son asuntos y cosas sanas, no lo son. No lo son, hermano. No, porque mira, ¿cómo era que se llamaba el profeta que le profetizó a Pablo? Ágabo, algo así es. Que él utilizó este ejemplo del manto, qué sé yo qué. Óigame, eso fue algo que él lo utilizó, pero eso no significa, eso no sienta una teología
de la ejemplificación en la iglesia. Que para usted ir a ministrar a la iglesia, usted le pida al Espíritu Santo que le unja el saco, que le ponga la unción al saco, y que a todo el que usted le pase con ese saco, todo el que usted sacuda con ese saco, va a recibir la bendición de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros ya tenemos la unción del santo. Bueno, familia, yo voy a aclarar algo. El profesor dice saco, es una chaqueta. Eso, la Una chaqueta una santa. chaqueta americana Sí, de un la traje. chaqueta santa, hermano. O sea, seamos cuidadosos, hermano José Luis. Hermano, una vez pasó, yo me acuerdo que en la iglesia donde yo voy, una vez mencionó el pastor a Cash Luna. Entonces Ajá, yo, antes de ir a esa iglesia, yo ya había, o sea, yo ya conocía la palabra de Dios. Si bien es cierto, no congregaba, ya desde niño, siempre los hermanos pentecostales siempre estaban por donde yo vivo, te recogen, pues allá en Perú, desde chiquito para que tú veas el culto. Entonces yo había recibido la palabra de Dios ya hace muchos años en adolescente también, pero cuando fui a la iglesia donde ahora congrego, creo que creo quizás de desconocimiento, no sé, del pastor, o yo me estaré equivocando, es que él mencionó a Cash Luna, en 2 o 3 ocasiones ha mencionado a lo largo de... Entonces yo había visto los videos de Cash Luna, donde él habla de Jehová Junior, donde él ajá, habla de la línea de poder y todo eso. Y yo sí, digo, esto no es de Dios, esto definitivamente no es de Dios. Entonces cuando yo, el pastor, no lo conozco yo mucho al pastor, como somos una iglesia más o menos donde creo que llegaremos a 1000 miembros, pero entre cultos y cultos, como que el pastor no, o sea, no lo conocemos muy personalmente, ¿no? Entonces, cuando yo le espero la salida, le digo, pastor, le digo, yo tenía poco tiempo de ir y el pastor tampoco me reconocía el rostro, porque somos bastantes personas. muchas personas. Entonces, le digo, pastor, yo he visto esto, usted mencionó Calle Luna, pero yo lo que he visto Calle Luna es el tema de la línea de poder, el tema de sus pastores se paraban y llegaban a la línea y comenzaban a convulsionar y se tiraban al suelo. Le digo, yo creo que esas cosas no son de Dios. Entonces, el pastor, como no ha visto el video, no sabía sobre el tema, fue lo más prudente, creo, que me dijo, lo que me dijo, tendría que ver el video, pero en la Biblia hay acontecimientos como los pañuelos de Pedro. Entonces es ¿No? ahí que Pedro con un pañuelo, no se lo enviaba, no se lo sanaba. No me acuerdo bien sobre ese. Creo que hay un Cristo Dios. episodio que habla de los pañuelos, algo así. Eh, no me acuerdo bien, no sé si usted lo conoce, esos versículos, no. Algo No, así escuché. chava, la sombra de Pedro. Y algo, o sea, la justificación venía por ese lado, Mm. por ese lado. Entonces yo no sé hasta qué punto puede ser cierto que todas esas cosas, no lo sé. No, el tema de que el Señor utilice artilugios para demostrar su poder, hermano, eso es algo trillado y poco ético, incluso a la luz de las escrituras. No sé, en ese video de Cas Luna de la línea de poder, yo no sé si ustedes han dado cuenta que hay un hermano que se pasa de la línea, pasa normal, pero cuando se da cuenta que la pasó, entonces comienza y se tira al suelo. O sea, nosotros debemos ser cuidadosos con esto de la Sí, autoridad espiritual, porque en nuestros tiempos se ha relegado la autoridad espiritual a una serie de individuos que ellos entienden que ha recibido un poder superior incluso al de los hermanos. De esta falsa autoridad ha nacido la paternidad espiritual, la cobertura espiritual, que yo estoy bajo la cobertura de José y José entonces está bajo la cobertura de Gemima, Gemima está bajo la cobertura de fulano, y hay que estar bajo una de esas coberturas porque si tú no estás bajo cobertura, entonces tú eres un desobediente. Se utiliza la manipulación para decir que tú debes pertenecer a un grupo X y estar bajo la autoridad de un fulano de tal que se va a convertir en tu padre espiritual y tú debes honrar a ese padre espiritual, porque en él es que está la unción de la cual tú dependes, que tú dependes de esa unción que recibe de ti ese individuo y tú estás bajo su cobertura, de modo que si tú te sales de esa cobertura, tú estás en peligro, incluso hasta de muerte. Es una cosa terrible. Y si bien es cierto
nosotros podemos hablar de autoridad y podemos hablar de unción. El tema de la autoridad, nosotros debemos verla como una autoridad delegada de Cristo, no al pastor, no al evangelista, no al profeta, no al misionero, sino a la iglesia. Señor dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Eh? Ese poder que el Señor recibe, hermano José. De hecho, ahí, por ejemplo, en el libro de Hechos, hay un pasaje donde ciertos judíos intentaban sacar espíritus en el nombre de Jesús. Ajá, ajá. Y los espíritus le hablan, dicen, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes no. Entonces ahí cuando estás diciendo que a ciertas personas se relega la autoridad, yo como lo dije hace rato, fueron a los apóstoles. De ellos fuera, no hubo más. Es así. Es así, hermano José. Amén, hermano. Seguimos entonces. Mire, cuando hablamos entonces de autoridad, nosotros vemos en la escritura que los creyentes somos comparados con soldados. Soldados, nosotros necesitamos como creyentes tener la disciplina del soldado, el cual no es el que ostenta la autoridad. El soldado es el que recibe la orden del que tiene la autoridad. O sea, no reside en el soldado la autoridad, sino en el que la delega al soldado. Si nosotros somos soldados de Cristo, entonces la autoridad no está en nosotros, sino en Cristo, que es quien tiene la autoridad y la delega a la iglesia. En mi nombre, dice el Señor, echaréis fuera demonios, hollaréis serpiente y no le harán daño, pero es en el nombre de Jesús. No en el sentido de utilizar, porque ojo con esto. A veces utilizamos nosotros también en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. No, porque en el nombre de Jesús, mira, en el nombre de Jesús, te hago esto en el nombre de Jesús, te convengo en el nombre de Jesús. Y utilizamos esto como una especie de fórmula mágica en la que todo tiene que pasar así mágicamente porque yo dije que es en el nombre de Jesús. Hermano José. Ahorita que dijo de eso de las serpientes, que de eso, un pastor muy famoso, que agarraba las víboras y en una nos picó y se murió. ¿Se murió? Sí. ¿Sí? Sí, yo recuerdo. Porque no es así lo que nosotros digamos. Todo, como dijo, todo se basa en la iglesia, en lo que Jesús quiere para su iglesia, no en lo que nosotros buscamos. Es así. Bueno, si tú ves un león feroz, una fiera, y tú por ser cristiano, bueno, en el nombre de Jesús me voy a abalanzar, le voy a decir a ese león que se calme, no, te va a comer. Sí. Te va a comer vivo, hermano, y te va a devorar. Porque te olvidaste de que la palabra de Dios dice que no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces, está bien que el Señor es nuestro protector, pero si tú te abalanzas el peligro, ay, mi hermano. De modo que esta autoridad que nosotros recibimos como soldados del Señor, y el apóstol Pablo dice que corramos esta carrera como buenos soldados de Jesucristo, haciendo referencia al hecho de que nosotros debemos estar presto a la obediencia al Señor, haciendo las cosas siempre en el orden de lo que el Señor establece. Pero el soldado tiene un carácter que está diseñado para la obediencia. De modo que hay seis cualidades que identifican a un soldado verdadero. Primero, la pureza. Un verdadero soldado de Cristo es puro. Bueno, nuestra hermana Yolanda hablaba de que el demonio le dijo a este, no, tú no tienes autoridad porque tú eres un impuro, tú estabas siendo infiel a tu esposa.
sea, el soldado debe ser puro, debe ser una persona con un corazón limpio. ¿A qué nos referimos con un corazón limpio? Un corazón con intenciones correctas. Un corazón que esté delineado por la palabra del Señor. Debe ser sumiso. Sumiso. Deben dejarse pastorear. Usted debe ser una persona aconsejable. Hay personas que no son aconsejables, tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios, tienen unas bases teológicas maravillosas, se le escucha predicar y es un gozo escucharlo predicar. El problema de ello es cuando tú lo quieres aconsejar, cuando tú quieres corregirle algo. Ellos no reciben corrección porque no son sumisos. Entendido. No puede ser un vago intelectual ni un neófito. La palabra de Dios dice que se demanda del ministro que no sea un neófito. Si usted vino a los pies del Señor y usted quiere avanzar en la fe, usted tiene que prepararse, hermano. Usted tiene que ser un diligentemente, un aférrimo estudioso de la Escritura, porque en ella nosotros conocemos al Señor. Debe tener experiencia. El guerrero no puede ser un novato. Hay gente, hermano José, mis hermanos que están aquí, que inmediatamente conocen a Cristo, ellos quieren irse para el campo. Quieren ir a predicar la palabra. No, 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 usted no está preparado para eso. Usted puede estar entusiasmado, puede estar ultra, super, mega gozoso. Pero hasta que usted no tenga las bases del conocimiento de la doctrina de Cristo, usted no puede andar por ahí solamente con el dedo acusador, mandando gente para el infierno, porque usted no sabe responder una pregunta que le ofende. Cuando le sale uno que dice que no cree en Dios, que no cree en Cristo, que maldice a Dios incluso en su cara, usted no tiene argumento para refutarlo, inmediatamente le dice que es un heredero al infierno. Usted está... No, hay que prepararse. Un guerrero debe ser discreto. No debe ser dado al parloteo, no debe ser un chismoso, porque eso te descalifica del trabajo. Y por último, el señor César Vidal recomienda que tenga conocimiento médico. Claro, no todos nosotros vamos a tener conocimiento médico, pero debemos, por lo menos tácitamente, poder hacer la diferenciación entre una cosa y otra. Porque muchas veces han sucedido muchísimos casos y uno de los casos más recientes que leí fue un caso que se dio en California de una niña que la sometieron a una liberación y la niña falleció porque decían que la niña estaba endemoniada, qué sé yo cuánto, y la sometieron a un ayuno, a una cosa, hermano. Aquí también nosotros tuvimos experiencia con un joven que lo mandaron a ayunar y lo sometieron a una serie de ritos extraños para su liberación y el muchacho lo que sufría era de esquizofrenia. ¿Mm? Un niño que se mueve mucho, que es muy activo. Usted no puede pensar que ese niño es endemoniado, que tiene un espíritu de aceleración. Ese niño tiene, vamos a suponer, es un niño que es superactivo en ese punto. Hiperactividad. Hiperactivo, es un niño que es hiperactivo y hay que dejarlo, hermano, que queme sus energías. Entonces usted debe poder hacer la diferenciación entre una cosa y otra. Porque Jesús libertó a endemoniados que tenían apariencia de ser esquizofrénicos, pero él sanó esquizofrénicos, sanó personas que eran enfermedades que tenían, no que estaban endemoniados. Y el Señor sabía hacer claramente la diferencia entre uno y otro. Amén. La conducta del soldado, el señor César Vidal hace una especie de explicación de la conducta que nosotros debemos tener como soldados del Señor basándose en los 10 mandamientos. Y él toma los 10 mandamientos, si ustedes van a la página 61,
se dan cuenta que él hace un paralelismo entre esta conducta y lo que establece la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos. El primer mandamiento que dice que solo existe un Dios, él dice que el soldado debe tener rendición, debe estar rendido, un guerrero debe estar totalmente convencido del Dios que lo ha llamado, debe ser monoteísta y debe rendirse totalmente a la voluntad de Dios. Segundo, prioridad divina. Lo que decía nuestro hermano José ahorita, debemos evitar la idolatría. Digo, varón, pero a cristianos se le debe hablar en contra de la idolatría. Sí, a cristianos se le debe hablar en contra de la idolatría, porque hay cristianos que son idólatras incluso con su ropa. Hay cristianos que idolatran sus vehículos. Hay cristianos que idolatran sus posesiones, sus libros. Hay cristianos que sus posesiones se han convertido en un obstáculo para ellos servirle al Señor. Hay cristianos que son posesivos con su cabello, damas que son posesivas con su cabello. ¿Mm? Hay hermanos que son posesivos con su elegancia, quieren, usted entiende, resaltar donde quiera que va. La prioridad divina, nosotros debemos estar apartados de la idolatría y tener a Dios en el primer lugar. Tercero, ser reverente, respetar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Dios me dijo en un sueño, en una revelación. ¿Eh? Hay que ser cuidadoso, hermano. No utilicemos el nombre de Dios en vano. Eso se utiliza mucho en el día de hoy. Donde quiera tú te topas un predicador que le habla más, que tiene un call ID abierto con Dios. Esa gente no lee en la Biblia. Esa gente Dios le habla a ellos. Tienen una línea abierta 24/7. Y yo ayer hablaba con el Señor y el Señor me decía. Y mientras venía en el carro, el Señor me hablaba y me decía. Yo escucho muchas de estas personas predicando. Y yo digo, pero ¿para qué tienen esta gente la Biblia? ¿Cuál fue la razón de que la Biblia Dios la preservara hasta este tiempo? Con esto yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablarnos audiblemente. Él lo hace. ¿Mm? Pero esta gente, cuando tú ves que ellos van a predicar la palabra de Dios, de lo único que hablan es de eso, de esas experiencias que solamente ellos pueden dar testimonio de ellas, porque incluso la persona que yo le decía ahorita, que hablaba de que ese espíritu llamado Amodeos era el que traía estos conflictos a la pared, a los matrimonios, él mismo decía, ¿y cómo usted me preguntará, cómo sé yo que eso es así? Bueno, porque Dios me lo reveló a mí. Ajá, Dios te lo reveló a ti. Y como Dios te lo reveló a ti, entonces ya yo tengo que creerlo porque Dios te lo reveló a ti. Pero así andan muchos, cientos de predicadores que hay que creerle lo que ellos dicen porque Dios se lo reveló a ellos y no hay quien dé una base empírica de conocimiento acerca de este asunto, pero Dios se lo reveló a él, hay que creerlo. No, esos son unos ególatras que sin conocimiento se vanaglorian. Ay, santo. Bueno, no voy a decir más nada, la hermana dijo todo. Nosotros debemos ser adoradores. Debemos tener la conducta del adorador. El guerrero tiene una visión adecuada del tiempo y un corazón adorador. Nosotros debemos guardar el tiempo y el espacio para adorar a Dios. Nosotros debemos hacer tiempo en nuestras agendas del día a día para nosotros hablar con el Señor, para nosotros estudiar su palabra, para nosotros dirigirnos en adoración a nuestro Dios. Todo nuestro día nosotros glorificamos a Dios con todo lo que hacemos, pero hay que sacar ese momento, ese espacio. Nuestro Señor Jesucristo gustaba de orar a solas, de irse a lugares a solas para hablar con su Padre. Y nosotros debemos hacerlo.
El Evangelio dice, tú cuando ores, entra a tu habitación en secreto y ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto. Y entonces el Padre tu Padre te recompensará en público. ¿Eh? La honra, el respeto a los padres. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días sean largos sobre la tierra. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, tiene buena relación con su familia. Eso de que no hay profeta en su tierra, no le cabe a los buenos cristianos. Eso usted debe buscarle el contexto de cuando Jesús dijo esta expresión de no hay profeta en su tierra. Eso no quiere decir que usted tenga que tener una mala reputación ante su familia, ante sus conocidos. Usted debe tener una conducta respetuosa y digna de respeto ante las personas que están dentro de su familia. Manso, ser manso. Un verdadero cristiano no es una persona dada a la ira, ni sus manos o su mente están manchadas. Hay evangélico airoso, hermano. Incluso en medio de los servicios usted lo ve airoso. El día pasado miraba a una pastora que no sé qué rayo era lo que tenía, pero estaba muy molesta en el púlpito hablándole a la congregación. Y estaba tan molesta que llegó un momento que dijo, yo tengo un deseo de matar a alguien. Oiga, y se escuchó a sí mismo clarito por Pero él. que estaba era endemoniada. Uy, pues esa mujer tenía un espíritu. ¿Cómo tú vas a llegar con una actitud de arrogancia tal y tú venir a presentar un enojo desmedido ante una congregación porque se hizo algo que a la luz de tus ojos no estuvo bien? Muchas veces los líderes de la iglesia quieren o sea, se han autoinfringido una autoridad sobre la feligresía, que eso da miedo, hermano. Parecen líderes políticos. Sí, líderes que hay que decirle dónde tú estás, hacia dónde va, qué tú cenas, cómo vives con tu esposa. Todo hay que decírselo a ellos porque ellos tienen como, se quieren adjudicar ese nivel de autoridad. Esa gente no tiene ese nivel de autoridad. Es para manipulación. ¿Sí? Quieren saber cuánto tú devengas en tu trabajo. ¿Mm? Para saber el diezmo que usted le va a dar. Cuánto te llega, una cosa terrible. Y tú tienes que decírselo porque si no, ellos te hablan de desobediencia, te hablan de que tú eres un caco duro, que tú eres un pecador. ¿Mm? No, 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 hermano, ese nivel de autoridad no lo sé, no lo tiene nadie en la iglesia. El pastor, el líder de caballero, líder de dama, quien sea, no tiene esa autoridad sobre los creyentes. Un creyente no fue a la iglesia. Lo mínimo que puede decir un líder es, amado, te extrañamos en el culto. Pero no puede venir y decir, amado, pero por favor, ¿dónde usted estaba? ¿Por qué usted no estuvo en la iglesia? Usted sabe que no puede faltar a la iglesia. ¿Eh? Usted fuera de la iglesia, usted está bajo... no, hermano, eso no le corresponde a usted, es simple. Cierre eso ahí. Amén. Amén. El guerrero debe ser puro. Debe ser puro. El guerrero es una persona pura sexualmente. El mandamiento, el 7, dice, no adulterará. Nosotros hace un tiempo tratábamos ese tema en FDL y hablábamos acerca del adulterio. El adulterio es un pecado como cualquier otro, ¿verdad, hermano José? Hermanos que están aquí. Es un pecado, una inmoralidad sexual.
Sin embargo, nosotros decíamos que este pecado te descalifica como líder. Nosotros decíamos, bueno, un pastor que incurra en adulterio queda descalificado automáticamente para el ejercicio del pastorado. En México, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en España, en República Dominicana, en Rusia, en Chile, en China, donde quiera que se encuentre. Hay que guardarse de este tipo de cosas, porque esto te descalifica no como cristiano, no como hombre de Dios, no como mujer de Dios, no como gente, una persona salva, pero sí te descalifica porque te establece dentro en el campo del ministerio, del marco laboral ministerial, te deja una mancha indeleble, una mancha imborrable que te va a perseguir donde quiera que tú, y tú vas a tener que luchar con eso. Octavo, debe ser honrado, hermano José. Hay una pregunta, ¿verdad? Con lo que acaba de hablar del adulterio. No sé si conoce al pastor de aquí de Estados Unidos, a Steve Lapson, Sí, de que un predicador muy tremendo. conocido, muchos libros, Tremendo. bien, un hombre Sí, que todos teníamos lo que lo conocemos de edad dentro de sí. él. Incluso pidió perdón público, se arrepintió públicamente. Y ahí, ¿qué puede pasar? En tu caso, porque él era pastor y Queda descalificado, hermano. queda descalificado. Si él en un momento ya que lo va a perdonar, va a ser nuestro Señor, ¿verdad? Pero él Sí, se ya no podría regresar al ministerio, ¿o sí? Porque él se está arrepintiendo. No, no, claro, él se Entonces, arrepiente. ajá. Él se arrepiente y el Señor lo perdona. Y es salvo. El tema es que es en el contexto en el que él está laborando. Ajá. Es un error que va a acarrear una serie de circunstancias sociales que le van a traer a él más problemas que otra cosa. En la misma congregación, en la comunidad donde esté con... Y a él se le hace incluso más difícil por el hecho de que él es una figura pública. Uh-huh. Sí, porque le tiraron de todo. ¿Se entiende? Él es una figura pública. Si dicen, ah, no, él se arrepintió, el Señor lo perdonó, pero él va a estar dirigiendo ahora la iglesia en Pensilvania, por ejemplo. Esa noticia, ese asunto le va a perseguir. Porque acuérdese lo que dice el texto. No hay misericordia en el corazón del hombre. Dios te perdona, óyeme, del pecado y Dios te restaura y no se olvida nunca Dios. Pero el hombre no. El hombre no, hermano. Sí, Por porque eso, aquí en Estados Unidos, los bautistas del sur, muchos pastores cayeron en eso, auditorio. Y los líderes taparon todo eso. Se andaba dividiendo muy feo la iglesia bautista del ¿y sur. cómo andaban las iglesias? No, mal, andan En mal. ruina. Sí. Ruina, hermano, eso trae ruina. Entonces, hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Los líderes de las congregaciones no son los que sostienen la iglesia, pero la iglesia se sostiene por medio de ellos. Amén. La fe de los creyentes no debe estar fundamentada en los líderes, pero yo le aseguro que si nosotros aquí nos congregamos juntos, si el pastor de nuestra congregación cae en pecado de adulterio, lo primero que buscamos la forma de que ese hermano se tome su espacio, somos nosotros. Y después vamos a estar 4 ojos con el que llegue. ¿Por qué? Porque la experiencia, señores, es tremenda. El creyente debe ser honrado. La honradez, que brilla mucho por su ausencia en estos tiempos, nosotros debemos respetar la propiedad ajena porque está despegado de lo material. Nosotros debemos estar despegados de lo material. El líder debe tratar, hermano, por todos los medios de que no se le involucren asuntos que tengan que ver con manejo de asuntos materiales para que no caiga en tentaciones. Nosotros decíamos en una reunión que teníamos que el pastor no debe tener nada que ver con las finanzas de la iglesia. Finanzas de la iglesia debe dirigir la otra gente, debe manejar la otra gente.
El pastor va a recibir los beneficios que se hayan designado para el pastor, pero el pastor no tiene que buscar en esos asuntos. Amén. Ni debe estar indagando. Bueno, no vamos a meternos muy lejos para allá. Debemos ser veraces. Unas personas que no solamente hablemos la verdad, sino que vivamos la verdad y seamos creíbles. Que los demás crean lo que nosotros estamos hablando. Que lo que nosotros digamos sea avalado por nuestra conducta. Y por último, desprendido. No debemos ser codiciosos. No debemos ser codiciosos. No debemos saltar como Guillermo. Señor, pero los impíos tienen todos sus asuntos. ¿Dónde están los millones míos? ¿Dónde están mis mansiones? ¿Dónde están mi jet privado? Porque en la doctrina del reino aquí y ahora, no tener riqueza es pecado. Tener una vida austera es pecado. Como hijo del rey, ahora nosotros tenemos que ser millonarios, debemos tener grandes posesiones, porque somos hijos del rey. Todo eso, hermano, es parte del carácter de mala interpretación que se ha dado a la guerra espiritual. El carácter del verdadero soldado está empapado de la gracia de Dios. El verdadero soldado depende totalmente de su gracia y debe estar revestido de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 6, verso 10. Nosotros debemos estar revestidos de la armadura de Dios, la cual nos permite tener integridad en las cosas, las herramientas que el Señor nos ha proporcionado, las cuales nos proporcionan dependencia e integridad en Dios. El ejemplo que el apóstol Pablo utiliza, ustedes saben que es el de un centurión romano. Y Pablo observa a este centurión romano y ve cada una de las herramientas que conforman la armadura que este soldado posee. Y miró el casco, miró el pectoral, miró la falda, miró el apresto, ¿verdad? Miró el escudo, miró cada una de las partes, la observó y hizo una especie de analogía en torno a lo que Dios nos ha proporcionado a nosotros, la palabra de Dios, la fe, el evangelio, la verdad. Todo esto nosotros debemos atenderlo a fin de que estas cosas nos ayuden a vivir plena y absolutamente dependiente de Dios. Y viendo lo que el apóstol Pablo establece allí, nosotros podemos darnos cuenta de que la guerra no se basa tanto en el ataque, no es tanto nosotros atacar al mundo de las tinieblas, atacar al sistema del mundo. Se basa más en la resistencia que en el ataque. ¿Verdad? Si nosotros hubiésemos estado designados para atacar, yo creo que el apóstol Pablo hubiese descrito la honda, una lanza, una flecha. Pero él toma al soldado y ve que lo que el soldado tiene es un gladio, que era el alma de los soldados romanos, de los centuriones. El gladium era una espada pequeña de alrededor de unas, creo que 12 pulgadas. Y era un arma de batalla corporal, eso era casi de batallar cuerpo a cuerpo. En lo que más se ocupó el soldado romano, el ejército romano, fue en la protección de sus soldados, proporcionándole un escudo que lo salvaguardaba de las flechas y de las lanzas que venían de lejos. Así lo describe el apóstol Pablo, que con este escudo, que es la fe, nosotros nos salvaguardamos de todos los dardos de fuego que lanza el enemigo.
No habla de la fe en el sentido de ese nivel de conocimiento de la palabra de Dios, que es el que nos protege a nosotros de las herejías demoníacas, de las cosas que el diablo predica, porque él predica también doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo nosotros combatimos la doctrina de demonios? Con la doctrina correcta. Eso es fe. La fe es la base de la, o sea, la fe son todas las herramientas que nos proporciona la palabra de Dios. La verdad, el evangelio. Nosotros debemos estar preparados con todas estas armaduras. Y me enfoco plenamente en el Gladium, porque va a llegar un momento que usted se va a encontrar de frente con el problema y entonces usted no va de ahí, de cara a cara, tú no vas a poder esquivar nada porque él no te va a lanzar. Tú lo vas a tener ahí y ahí es cuando tú vas a utilizar el Gladium. ¿Qué es qué? ¿Qué es el Gladium? La palabra de Dios. Ya cuando tú tienes a tu enemigo, no de lejos, sino de cerca, allí es cuando tú vas a utilizar la palabra de Dios. Y le va a hablar la verdad. Amén. Y debemos orarle a Dios para nosotros poder alcanzar la experiencia de esta virtud. Que nosotros podamos ser entes de comunicación de la palabra de Dios. A cada instante, a cada momento, que nosotros seamos soldados verdaderos. Y el yelmo de la salvación. La seguridad de que nosotros somos salvos. Este casco, señores, cubría todas estas áreas, sí. Y solamente dejaba abierta una brechita entre los ojos, la nariz y la boca para poder respirar. Pero protegía la mente. La salvación, la seguridad de la salvación, lo que protege la mente, precisamente donde se libra la batalla espiritual. Cuando usted tiene seguridad de que usted es salvo, cuando usted está seguro de quién lo salvó, de quién lo llamó, tú puedes tener todas las herramientas que se mencionan del cuello hacia abajo. Pero si tú no estás seguro de tu salvación, usted es un soldado muerto, hermano. Si usted no tiene el yelmo colocado, usted está a merced del enemigo. Un guerrero que no es salvo, no es un guerrero, hermano. Es una contradicción. Nosotros como guerreros de Dios hemos sido salvados. En última instancia, todo el asunto de la armadura de Dios, de la armadura espiritual, no es más que una parábola alegórica del precioso acto salvífico. Toda la armadura no es más que Cristo. El tener a Cristo en nuestros corazones, sobreabundando en nuestras acciones, en cómo gobernamos nuestra familia, cómo dirigimos nuestros hogares, cómo nosotros nos desenvolvemos en la vida, la comunidad de fe. Eso es lo que ejemplifica esta armadura del soldado. Amén. Nosotros dependemos totalmente de la gracia, así como el soldado depende totalmente de su armadura. Nosotros dependemos de la gracia de Dios, de ese favor maravilloso que nuestro Dios nos ha dado para que nosotros, habiendo sido rescatados, disfrutemos plenamente de las virtudes de Dios. Que gustemos aquí, que nosotros disfrutemos los deleites del siglo venidero, esos pequeños sabores que se nos dan ahora, pero que luego entonces disfrutaremos en plenitud en la vida eterna. La verdadera autoridad de la iglesia no está en ciertos individuos. El Señor identifica a la iglesia como autoridad con una alegoría maravillosa, cuando dice que nosotros somos sal y luz. Sal y luz.
la iglesia, la eclesia, que es el cuerpo de individuos que son llamados a ser santos, los llamados fuera, los llamados fuera. Hemos sido llamados fuera para ser sal y luz del mundo. Allí es donde se demuestra la autoridad de la iglesia, en esa capacidad que tiene la iglesia de preservar la moral, de alumbrar al que anda en oscuridad. Pero ¿cómo lo alumbra? A través de la escritura, a través del conocimiento de Dios. Amén. Es allí donde se demuestra que verdaderamente obtenemos autoridad, no andando por ahí cazando espíritus. Vamos a dejarle eso a los cazafantasmas. ¿Mm? Vamos a dejar eso al catolicismo romano. Vamos a dejarle eso a los santeros. Nosotros aquí lo único que tenemos que saber es que la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que no importa qué inmensidad de espíritus inmundos abunden en los aires y en el mundo que nos rodea, nosotros hemos sido objeto de la obra gloriosa de la salvación. Y Él nos ha redimido para que nosotros seamos la luz de este mundo. Contra usted, contra mí, ningún espíritu inmundo tiene potestad. Porque ya nosotros hemos sido hechos libres de la potestad del pecado. Recuerden que el pecado es el que propicia todo eso. El pecado es el que propicia la obra satánica. Un corazón limpio, corazón ausente y muerto al pecado, es un terreno infértil para el reino de las tinieblas. Allí ellos no van a dar fruto de nada, porque en esta tierra que es nuestro corazón solamente germina la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Se entiende eso, amado? Sí. Amén. Qué Amén. bueno, Amén. qué bueno, mis queridos hermanos. Miren, llegamos al último esbozo de nuestra tarea de guerra espiritual. Liderazgo espiritual. Si ustedes van a la página 75, allí se van a dar cuenta que el liderazgo espiritual nosotros lo esquematizamos en 3 puntos importantísimos: obediencia, sumisión y fe. Obediencia, sumisión y fe. ¿Qué ustedes me van a hacer con esta lección? Miren, para nosotros explicar este fenómeno de obediencia, sumisión y fe, ustedes van a dar cuenta que hay 3 ejemplos. Está el ejemplo de Nadab y Abiú, María y Aarón y Jesús. Y los otros 2 archivos están las 2 ciudades que son Nínive y Jerusalén. Y luego de último está el portantorcha y Silo, la ciudad de Silo. Yo quiero que ustedes me busquen de cada uno de esos ejemplos que hay ahí, me busquen un paralelo en la escritura. Por ejemplo, Nadab y Abiú. Ustedes saben que estos muchachos fueron los hijos de quién. ¿De quién De eran Eli, hijos Nadab y de Eli, Abiú? de Eli, ¿Eh? Hijos de de Eli, hijos de Eli. No. Dele mente, amado. De Aarón. De Aarón.
¿Eran hijos de quién? Del sacerdote. Aarón, Aarón. ¿Y qué cometieron? ¿Qué hicieron estos muchachos? Tocaron el templo y fueron quemados. Entonces, ustedes me van a buscar un ejemplo que tenga similitud con lo que pasó con Nadab y Abiú. Se lo voy a leer para que ustedes vean. Debido a su edad, bueno, nosotros, aquí, debido a su edad, eran los más privilegiados de los hijos del sumo sacerdote. Habían sido testigos del poder divino que ahogó los ejércitos faraónicos e incluso habían comido con Dios en el Sinaí. Si Aarón hubiera muerto, sin lugar a dudas, Nadab y Abiú habían ocupado su lugar. Desgraciadamente, ellos cometieron el mismo error del soberano egipcio, tomar a Dios a la ligera. Aquella fatídica mañana del 1450 a.C. y tras la consagración de los sacerdotes, Nadab y Abiú cometieron un sacrilegio. ¿Qué pasó en realidad? Sin saberlo su padre, Nadab había traído una tinaja de vino egipcio fermentado y la conservó en su tienda. Justamente la noche anterior al gran día, el sacerdote cuarentón no respetó su llamado y se emborrachó. Su hermano lo acompañó en el acto y al amanecer estaban tan ahumados que no podían distinguir el color de la tienda. Perdiendo todo escrúpulo, se olvidaron de la santidad de Dios a quien servían y bajo los efectos del alcohol tomaron sus incensarios y juguetearon con lo sagrado, poniendo en peligro la credibilidad de todo el sistema sacerdotal. El triste, es triste cuando caemos en pecado, pero es horripilante cuando vivimos en él. Mientras aparentamos que todo está bien, a eso se le llama tratar las cosas santas con irreverencia, predicar en paños menores mientras se toma a Dios por tonto. Nadab y Abiú ministraron al pueblo de Dios viviendo una doble vida. ¿Y qué pasó? Allí fuego del cielo descendió, fuego verdadero, no el fuego extraño que ellos dieron, sino el fuego verdadero de Dios y los consumió, privando incluso a que su padre lo llorara, porque se le advirtió incluso a Aarón que no lo llorara. Algo terrible, hermano. Amén. Entonces ustedes van a buscar y me van a esquematizar eso. Obediencia, sumisión y fe con 3 ejemplos que sean similares a lo que nosotros tenemos allí. Amén. Entonces la semana que viene vamos a terminar este ciclo tan bonito con un examen. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Hermano Gamaliel, ¿cómo usted cree que podemos dar ese examen? Justo lo que iba a preguntar, hermano, disculpe, ¿el examen lo va a mandar para que lo hagamos antes? Ajá. Sí, pues yo creo mucho en los evangélicos. Yo se lo mando y yo sé que ustedes no se van a fijar. Amén. En algunos van a tener que buscar soporte, claro que sí. Y se le va a indicar qué material van a utilizar para llenarlo. Pero ya las otras preguntas ustedes las van a llenar cristianamente. Van a utilizar la base de conocimiento que ustedes tengan para llenar. Amén. Entonces, lo que yo le pregunto es si ustedes quieren un examen santo o, o lo desafiamos con el examen. un examen santo. Le manda, se tiró a Sí, muerte de una vez. uno recontra santo, por favor. Bueno, lo vamos a alternar.
lo vamos a desafiar con un mensaje santo, hermano, con un examen santo. Gracias. Porque vamos a apuntar a que ustedes puedan, ¿verdad? De sacar una base de conocimiento que les sea proporcionar a la experiencia. Amén. Entonces, ya junto a eso, por último, quiero que me hagan un pequeño análisis del último análisis que se encuentra en el libro acerca de la música posmoderna de la guerra espiritual, que fue escrito por un servidor. No, lo escribimos, hermano, con la intención de que nosotros podamos aprender de esto. Amén. Y ahí ustedes se van a encontrar con un paralelismo entre la música de ahora y los himnos que nosotros cantábamos antes, los himnos del himnario, ¿eh? Y, y ustedes van a poder notar la diferencia, pero lo que le hicimos aquí a la música fue una crítica bíblica para refutar la carga de humanismo que hoy se encuentra en la música cristiana. No con el ánimo de degradar a nadie, a ninguno de los artistas, pero sí evidenciando que hace falta mucha Biblia en la himnología de la iglesia de hoy. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, hermano, en esta tarde tan bonita. Y nada, las palabras finales vamos a permitir que nuestro hermano José tenga las palabras finales de la impresión de la clase y luego nos vamos a despedir en oración. No, pues la verdad fue una clase donde se aprendió mucho, sobre todo tener un concepto bien básico y más que nada bíblico de lo que viene siendo la guerra espiritual, no dejarnos llevar por profetas, por gente que dice que habla con espíritus, saca demonios, que tiene sueños, todo eso. No, como Cristo nos enseñó, así dice la palabra. O sea, es básicamente eso. Y sabemos que existe la guerra espiritual, sí existe, pero no dentro de la iglesia cristiana, sino fuera, donde está toda la maldad espiritual. Nosotros tenemos una lucha, ¿verdad, hermano José? Nosotros Claro, sí. tenemos una lucha, como lo dijo. Podríamos llamarle La lucha es cultural, mental y todo. ¿Por qué? interna. Porque vivimos en un mundo cultural donde Por estamos ejemplo, rodeados de todas las culturas, hinduismo, satanismo y todo eso. sí, Todos los ataques mentales, por eso tenemos que leer la interna. palabra interna. Tenemos una batalla interna. Ok, sí, porque los ataques de nosotros son los pensamientos que nos llegan. Y si esto está Amén. bien y esto está mal, nosotros tenemos que discernir con la palabra. Y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. O sea, usted tiene una lucha interna. Sí. Incluso la palabra de Dios dice que hay una lucha entre las carnes y el espíritu. Cuando nosotros tenemos una batalla ahí, Pablo le dice a Timoteo, mira, guárdate de la que duerme a tu lado. Cuídate de ti mismo. Sí mismo, claro. Y cuídate de tu doctrina, de la doctrina. O sea, nosotros estamos librando una guerra y esa guerra es espiritual. La carne apunta hacia los deseos y el espíritu apunta hacia la verdad. Y nosotros allí en nuestra mente recibimos a diario una serie de pensamientos sobre todas las cuestiones que se nos presentan y libramos una batalla aquí. Por ejemplo, usted no libra una batalla cuando usted escucha un mal predicador. Usted quiere agarrar y quemarlo en la hoguera, hermano, pero usted sabe que no puede. Apedrearlo allá. Porque está diciendo un reguero de barbaridades que no tiene nada que ver con el evangelio. Y nosotros batallamos ahí porque tenemos que amarlo. Y si tuviésemos la oportunidad de refutarlo y llamarlo a corrección personalmente, lo hiciéramos, pero son muy arrogantes. Tú le escribes y te saltan con otra clase de insultos, incluso te saltan, que da mucho que desear.
Te dicen, no eres espiritual. No juzgue al hombre de Dios. No, al Te ungido. dicen. Al ¿Quién ungido. eres tú que juzga al hombre de Dios? Te dicen. Amén. Pero líbrenos el Señor de nosotros caer en tal contradicción, hermano, de vida. Nosotros debemos predicar, vivir, proclamar a Jesús con todo lo que tenemos y somos. Amén. Hermano Gamaliel, usted se anima a despedirnos en oración. Sí, claro que sí. Dios, te doy gracias. Antes de orar, disculpe, me pareció excelente la manera en que nos explicó la armadura de Dios, porque en verdad a mí bueno, a mí se me enseñó de una manera no alegórica, sino que, para que se dé una idea, yo iba a seminarios de jóvenes donde se planteaba la guerra espiritual. Yo soy de la Ciudad de México y yo acudía a seminarios para jóvenes donde en un momento se traían demonios hechos de cartones, hechos Ay, de... padre. No y me los diga, ponían en el varón. centro, en serio. Y se ponía esos demonios hechos de cartón y pasaban todos los jóvenes y los agarraban a patadas y los hacían pedazos. Qué fuerte. Y, y decían, en verdad nuestros maestros nos decían que portar la armadura espiritual era un acto físico, donde literalmente si no la traías puesta, estabas expuesto a los ataques del enemigo. Entonces, pues nada más quería agradecer por esa perspectiva, que ojalá en más iglesias se enseñara esa perspectiva sobre la armadura de Dios, porque en verdad es muy, muy, muy prudente hacerlo y mucha gente está llevando esos engaños a las iglesias y a los jóvenes, que es lo Bendito más Dios. triste. Y pues ahora sí despido. Pero qué bueno que el Señor lo iluminó. Amén. Amén. Gracias Dios porque eres bueno. Muchas gracias por el profesor que ha impartido, Señor, este conocimiento con el propósito de alguna manera, como pasó con Pablo, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y que escamas caigan en nuestros ojos para poder percibir de la manera correcta lo que es verdaderamente la guerra espiritual, Señor, para, como bien decía también el apóstol Pablo, para no estar dando golpes al aire, Señor eterno, sino en verdad causar un impacto, Señor, en lo que es la guerra espiritual. Gracias también por este concepto de autoridad que hemos aprendido, Señor eterno, que es muy coherente y es muy bíblico. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a poder alcanzar todos estos puntos, estos requisitos, estas cualidades de un soldado, Señor eterno, para ser equipados, Señor, para llevar tu reino, Señor eterno, y ejercer un buen concepto de autoridad en donde quiera que tú nos lleves, Señor. Gracias por el profesor, síguele bendiciendo, Señor, y gracias por su vida, gracias por mis compañeros que estuvieron aquí también estudiando junto conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Gamaliel. Hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Miren, el miércoles, si Dios así lo permite, le estaré enviando el examencito. Entonces, el sábado estaremos comentando sobre el examen y el análisis de la música postmoderna. Y allí cerramos guerra espiritual como ciclo, pero ustedes tienen la responsabilidad de seguir indagando, de estudiar la temática y desarrollar en sus iglesias, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad, cada uno de los conceptos reales, lo que la Biblia plantea acerca de este mundo, de este reino de lucha en el que nosotros vivimos. Así que Dios le bendiga mucho. Espero que el Señor le dé un maravilloso resto de fin de semana y una semana próspera. Amén, Amén. amén, Dios le amén. bendiga mucho. La paz Amén. del Señor. Bendiciones, hermanos. Igualmente, Paz. bendiciones para todos. Igualmente para todos.